Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, un retrato hablado de los países hispanoamericanos construido con los retazos de las noticias publicadas entre el lunes 1 y el viernes 5 de julio de 2024. Y comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. Desde Argentina, los medios informaron que el presidente Javier Milei, por cuestiones de agenda, no asistirá a la cumbre del Mercosur que se realizará este 8 de julio en Asunción, la capital de Paraguay. De esta manera, el mandatario argentino evitará codearse con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a la hora de la foto familiar. Varios medios señalaron que Lula sigue exigiéndole a Milei que se disculpe por los insultos que le ha venido lanzando desde que comenzó su campaña electoral. Manuel Adorni, el vocero de la presidencia, dijo al comenzar la semana que Milei no teme enfrentar a nadie. Luego los medios indicaron que será la canciller Diana Mondino quien dará la cara por el presidente argentino en la cumbre de este bloque económico que agrupa a Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y quizá próximamente a Bolivia. En lo económico, el precio del dólar volvió a salirse de control y algunos medios señalaron con preocupación que este gobierno está emitiendo más dinero que los gobiernos anteriores. Finalmente, y para ensombrecer aún más el estancado panorama económico en Argentina, las exportaciones de carne a China cayeron en un 35% en los últimos 4 meses. En Uruguay, los candidatos de las principales fuerzas políticas quedaron definidos y Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, se enfrentará al oficialista Álvaro Delgado este 27 de octubre. CNN cita encuestas donde el opositor Frente Amplio de Orsi cuenta con el 47% de preferencias. Delgado, que busca continuar con el legado del presidente Luis Lacalle Pou, cuenta con 43% de simpatías. Ambos candidatos deberán seducir a un 10% de indecisos. Finalmente, Prensa Latina resaltó que en este primer trimestre del año solo un 1,6% de la energía consumida en Uruguay provino de combustibles fósiles. Se trata de un país que pronto solo consumirá energía renovable. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, Santiago Peña rindió su primer informe de gobierno y resaltó los logros económicos que llevarían a este país a mostrar un fuerte crecimiento económico este 2024, incluso el más grande de la región, como dijo el presidente, con 3,8%. Peña también criticó duramente la gestión de su antecesor, Mario Abdo Benítez. Finalmente, el Banco Central paraguayo anunció que la inflación en junio de este año fue de menos 0,4%. En Bolivia, el presidente Luis Arce no se cansa de afirmar que el intento de golpe de Estado no fue un autogolpe. Esto, sobre todo, desde que su compañero de partido Evo Morales exigiera de manera pública que se investigue a profundidad quién estuvo detrás del exabrupto militar que sorprendió al mundo la semana pasada. Lucho faltó el respeto a la verdad, nos engañó, mintió, no solo al pueblo boliviano, sino al mundo entero. Dicen que dijo Evo Morales desde la radio Causachún, Coca, que viva la coca. Y el presidente argentino Javier Milei se sumó a las dudas manifestadas por Evo Morales con relación al golpe de Estado de la semana pasada y luego de un nada amistoso intercambio de declaraciones con el entorno de Milei, el gobierno boliviano llamó a su embajador Ramiro Tapia para sopesar el estado de las relaciones diplomáticas con el gobierno argentino. Por su parte, el sábado, Juan Carlos Limpias, director del régimen penitenciario boliviano, declaró que movieron al general golpista Juan José Zúñiga de la cárcel de Chonchocoro en el altiplano boliviano a la cárcel de El Abra en Cochabamba. El funcionario penitenciario afirmó que los internos de Chonchocoro no toleraban la presencia de Zúñiga bajo su mismo techo.
Recorramos la costa del Pacífico. La Comisión Europea de Energía declaró a Chile como su socio de confianza en Latinoamérica e hizo público su interés de cooperar ampliamente con el gobierno chileno alrededor de la explotación y procesamiento del litio, la utilización del hidrógeno y la transición hacia energías renovables. Esta semana, AP informó que nació un rinoceronte blanco en el zoológico Buin, ubicado en la región metropolitana de Santiago de Chile. La nota explica que diversos zoológicos sudamericanos colaboran en el rescate de esta especie africana. Finalmente, Infobae dedicó espacio a la difusión de una nueva narrativa para explicar por qué los habitantes de la isla de Pascua dejaron de construir las enormes cabezas de piedra volcánica que dan fama a esa remota isla del Pacífico Sur. Una historia donde el colapso de la civilización no se explica por hipotéticas deforestaciones o sobrepoblaciones imaginadas, sino por la violenta llegada de los colonizadores europeos, el genocidio cometido por esclavistas peruanos y las plagas y enfermedades que generaron estos contactos poco afortunados. En el Perú, los medios dieron a conocer esta semana el descubrimiento de un templo con más de 5.000 años de antigüedad en la norteña región de Lambayeque. La construcción muestra relieves de barro con figuras antropomorfas y elementos pictóricos que los arqueólogos tratan de proteger de la destrucción que generan los saqueadores de tesoros. Por otro lado, y en medio de los constantes reclamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso peruano aprobó una ley por la que prescriben los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Esta ley, aseguran diversos medios, beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori, quien ya manifestó sus intenciones de participar en las elecciones del 2026. Fujimori está condenado por crímenes de lesa humanidad y goza una libertad anticipada otorgada por el actual gobierno de Dina Boluarte. Por su parte, Keiko Fujimori, hija del expresidente y actual líder de Fuerza Popular, el partido con mayoría en el Congreso, comenzó a asistir al juzgado donde la acusan de lavar dinero y no declarar aportes ilegales a sus campañas presidenciales. El jueves, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y sus ministros de Relaciones Exteriores, María Gabriela Sommerfeld, y de Gobierno, Michel Sensi Contugi, llegaron al Perú para participar en el 15º Gabinete Binacional, donde dialogaron con la presidenta peruana Dina Boluarte sobre temas comunes como seguridad, medio ambiente, infraestructura y desarrollo económico, exploración petrolera incluida. En Ecuador, Gabriela Sommerfeld deberá explicar ante los legisladores cuál es su responsabilidad en la querella que mantiene distanciados a los gobiernos de Ecuador y México. Prensa Latina informó que el martes varias calles de Quito y Guayaquil amanecieron cerradas por las protestas contra el alza de combustibles. La Unión Nacional de Educadores y la Federación de Estudiantes Universitarios anunciaron futuras marchas contra esta medida. Y por tercera vez, el gobierno de Daniel Noboa volvió a declarar estado de excepción en Ecuador. Recordemos que los 2 estados de excepción anteriores fueron declarados ilegales por la Corte Constitucional de ese país. Lo curioso es que, según la información publicada por EFE, la Corte expresa que Noboa no necesitaría una declaratoria de estado de excepción para combatir el crimen violento. Para finalizar, un juez aceptó un habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. El magistrado sopesará si permite que el ex vicepresidente deje la prisión en la que se encuentra y vaya a la casa de su madre para recibir las atenciones médicas adecuadas, como explicó Prensa Latina. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela se realizó un simulacro de elecciones el domingo pasado y todos terminaron felices con el resultado incierto. En algunos lugares participó la ciudadanía y en otros no pasó nada, según informaron los medios. CNN informó a mediados de la semana que un árbol cayó sobre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El anuncio lo hizo el martes Nicolás Maduro, quien explicó que los fuertes vientos que despeinaron la región de Cumanacoa, en el estado de Sucre, tumbaron el árbol que golpeó a la vicepresidenta, quien se encuentra muy golpeada, pero viva.
En otro tema, y luego de pensarlo durante meses, como dijo el mandatario candidato venezolano Nicolás Maduro, este miércoles los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos retomaron el diálogo y será un diálogo abierto y ya no a escondidas, como precisó el mismo mandatario venezolano. Y el jueves arrancó oficialmente la carrera hacia la presidencia venezolana en un persistente clima de persecución política, según informaron medios como Deutsche Welle, que a su vez citaron al alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comenzó la semana en abierta confrontación con los medios de comunicación, a quienes acusó de exagerar y mentir para atacar a su gobierno. Por su parte, la Cruz Roja Internacional advirtió esta semana que la violencia sigue aumentando en Colombia. Por ejemplo, esta misma semana 6 militares murieron en el noroeste colombiano en un campo minado en el municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia. En esta zona deambulan el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, no cree en las buenas intenciones de los guerrilleros que ahora están aliados. El chisme de la semana circuló en redes sociales y trató sobre qué hizo Gustavo Petro cuando estuvo en Panamá como invitado a la investidura presidencial de José Raúl Mulino. Los comentarios transfóbicos llamaron la atención del presidente Petro, que intervino en las redes para rechazar los términos usados por lo que definió como una sociedad de derechas profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. El lunes, el gobierno de Panamá firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir ayuda en la repatriación de los migrantes que ingresen de manera ilegal por la selva del Darién. Ese mismo lunes, José Raúl Mulino juramentó como nuevo presidente de Panamá. Días antes, el nuevo presidente habló con el periodista Andrés Oppenheimer y resaltó el elevado costo de las repatriaciones de migrantes. También dijo que gobernará con mano dura contra el narcotráfico y la corrupción y finalmente aseguró que él no es títere de nadie. Y el jueves, el gobierno de Mulino comenzó operaciones de bloqueo en los pasos de la selva del Darién. Las fuerzas del orden panameñas buscan canalizar el flujo de migrantes hacia rutas donde los estarán esperando para capturarlos y devolverlos a sus países de origen gracias al apoyo económico que ahora reciben de Estados Unidos. Esta semana, Costa Rica cerró las negociaciones con Islandia, Nueva Zelanda y Suiza con el fin de iniciar un acuerdo de comercio y medio ambiente. Se trata de 300 productos ambientalmente benignos que no pagarán aranceles, además de intercambiar información sobre las mejores prácticas en este sentido de economía ambientalmente responsable. Por su parte, el gobierno de Costa Rica y de Colombia comenzarán a promover la producción de aguacates y café que utilicen bioinsumos. Esta acción forma parte de una iniciativa promovida por la Unión Europea que comenzará en la región central occidental de Costa Rica y la región del oriente antioqueño de Colombia. En lo económico, esta semana se supo que Costa Rica sigue disminuyendo los niveles de desempleo y el 38,4% de trabajadores se encuentran en el sector informal. En Cuba, el gobierno emitió un comunicado en Granma para rechazar que el gobierno de Javier Milei se meta en asuntos que no le competen, como opinar sobre el golpe o autogolpe orquestado en Bolivia. En Puerto Rico, los apagones siguen oscureciendo los ánimos de la población que habita al sur de esta isla. El trending topic de la semana fueron las declaraciones de una diputada que pide que Puerto Rico sea una región autónoma española. AP recordó esta semana que en Puerto Rico los ciudadanos podrán elegir en estas elecciones por el estatus político del país, es decir, entre seguir como país independiente con asociación libre a Estados Unidos, eso sí, bajo ciertas condiciones, o convertirse en un estado más de la Unión Americana o independizarse.
En Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo destacó la importancia de la revolución sandinista y el triunfo de los derechos de las familias. En la nota de Prensa Latina también habló de los valores cristianos y pacíficos que, según dice, rigen su país. En la nota llama mentecatos y apátridas a las voces opositoras expulsadas y despojadas de su nacionalidad por el gobierno de su marido, el presidente Daniel Ortega. Rosario Murillo también tuvo tiempo esta semana para manifestar su solidaridad con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a quien le cayó el árbol encima. En la semana, Prensa Latina informó que el gobierno nicaragüense planea la construcción de más puestos de salud y resaltó los beneficios de la educación gratuita e incluyente en este país. En El Salvador, el expresidente del Banco Central de la Reserva, Carlos Acevedo, citado por Prensa Latina, declaró que es urgente y necesario atacar el problema de la pobreza en este país centroamericano. La nota indicó que casi 2 millones de salvadoreños viven en pobreza y 600,000 en situación crítica. El exfuncionario dijo que estas personas necesitan ayuda urgente, al menos para que coman. Prensa Latina informó que hasta el cardenal Gregorio Rosa Chávez entró al debate económico y pidió arreglar el problema de la pobreza desde las raíces. Y llegamos al norte. El sur de México, Chiapas para ser más precisos, llamó la atención de los medios internacionales que informaron sobre las 19 personas que fallecieron luego de un enfrentamiento armado entre dos grupos criminales cerca de la frontera con Guatemala. Los medios sospechan de una diferencia que enfrenta al cártel de Sinaloa contra el cártel denominado Chiapas-Guatemala. 4 de las víctimas mortales portaban pasaporte guatemalteco. La información agrega que en la zona también rondan miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Los medios también se ocuparon de la reforma al Poder Judicial que promovería la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, y algunos analistas pidieron ver qué está pasando en Bolivia, el otro país donde se elige por votación popular a los máximos jerarcas del Poder Judicial. La presidenta electa siguió presentando a los miembros de su gabinete y esta semana llamó la atención el nombramiento de Omar García Harfuch, quien tomará la cartera de seguridad. García Harfuch fue secretario de Seguridad cuando Sheinbaum gobernó la Ciudad de México. Y esta semana el gobierno de Andrés Manuel López Obrador volvió a divulgar información privada de periodistas y ahora de jueces cuyos fallos no fueron del agrado presidencial. El encargado de la difusión fue Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El gobierno de Estados Unidos confirmó que retomó el diálogo con el gobierno de Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, no quiso entrar en detalles, pero adelantó que la transición democrática en Venezuela no será fácil. Y en Canadá, la teniente coronel Jenny Carignan es la primera mujer que ocupa el cargo del Estado Mayor de Defensa de Canadá. Al mismo tiempo, es la primera mujer a la cabeza de un ejército miembro de los países del G7 y de la OTAN, según informó la agencia alemana Deutsche Welle. Y finalizamos con el dato de la semana. El periódico La República de Perú informó sobre los números del idioma castellano en el mundo para el año 2060, cuando Estados Unidos será el segundo país con mayor población hispanoparlante del planeta. El primer lugar seguirá siendo ocupado por México. Colombia pasaría a convertirse en el tercer país con más hispanohablantes. Al cuarto lugar se le atribuye a Argentina y en el quinto se ubica nada más y nada menos que España. En Estados Unidos, las principales ciudades hispanohablantes son Los Ángeles en California, Miami en Florida, San Antonio y El Paso en Texas y Hialeah en Florida cierra este top 5 de ciudades donde se habla español, aunque deberíamos decir castellano, ¿verdad? Y aquí termina nuestro recorrido semanal de sur a norte. Desde el oeste de la isla de Montreal, de West Island o l'Ouest de l'Île, les deseamos un feliz fin de semana.